vamos ahora, hay un mensaje para ti. Yo creo que Dios tiene un mensaje para ti en esta tarde. Y bueno, primeramente tengo que contarles algo acerca de mí. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo he estado muchas veces en la cárcel. He entrado y salido muchas veces en la cárcel, de la cárcel. Pero por supuesto solo de visita, ¿no? De visita. Durante años he trabajado en la cárcel, iba semanalmente 2 veces o a veces más. Y en todos esos años, ese tiempo que estuve ahí, pude ver que los internos, ¿no? De los penales, hay algunas cosas que a ellos los caracterizan, hay algunas cosas que a ellos los diferencian, ¿no? En general, por supuesto, siempre hay excepciones. Y es en lo que ellos piensan, de lo que ellos conversan cuando están en la cárcel, cuando están en estos lugares sin libertad. Como decía en general, ¿no? Muchos piensan en sus familias, muchos adentro lo único que están pensando es en sus familias, en su esposa, sus hijos, en cómo estarán, etcétera. Muchos piensan también en sus casos, en cómo están sus casos legales, ¿no? Pensando en si sus abogados se estarán moviendo, en si su familia estará moviendo su archivo, si en los beneficios, si hay beneficios para su caso, ¿no? Ese es algo que ellos mismos tienen que ocuparse muchas veces en tratar de averiguar todo esto desde dentro de la cárcel. Algunos que tiene que ver con esto piensan en cómo reducir su tiempo de condena a través, como decía, de estos beneficios. Otros con los que estás adentro y tú conversas con ellos están pensando en qué van a hacer cuando salgan de la cárcel, qué cosas van a cambiar, qué cosas van a procurar hacer en ese tiempo que no tienen libertad. Así que ahí están ellos pensando eso. Y otro grupo que yo creo que todos, por lo menos sucede acá en nuestro país, que cuando van a la cárcel, lo único que hacen es aprender a ser peores, a aprender a especializarse en su vida delictiva, a aprender a las cosas que deben hacer para que la próxima vez no los agarren, ¿no? No los agarre la ley, no los agarre la policía. Así que tenemos todo este tipo de personas, lo que la gente piensa en la cárcel. Pero ¿qué haces cuando metes a la cárcel a un hombre inocente? ¿Qué haces cuando metes a la cárcel a un hombre inculpado de algo injusto? Seguramente has visto películas, los más antiguos, veían series, seguramente como El Fugitivo, o series donde se quería meter a alguien inocente, ¿no? Alguien que había sido acusado de un crimen, se le quería meter a la cárcel y esa persona pues huía, ¿no? Pero ¿qué hace qué harías tú? ¿Qué hace una persona cuando es inocente de un delito y es puesto en la cárcel, ¿no? O sea, yo me imagino que aún todas las otras cosas se empeoran, ¿no? De la forma, lo que tienes que estar pensando adentro, etcétera. ¿Y qué haces cuando metes a un apóstol, a un seguidor de Jesús a la cárcel injustamente? A alguien que ha conocido a Jesús, a alguien que ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué hace esa persona cuando es metida a la cárcel? Esa persona cuando entra a la cárcel, ¿sabes qué hace? Se preocupa por los que están fuera. Esa persona en vez, ¿no? Es el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Esa persona en vez de estar con la cabeza, con la pensadora en su problema, en su caso, en cuándo salgo, en esto, tenemos el ejemplo de un apóstol que fue metido a la cárcel injustamente y lo único que hace en la cárcel es estar preocupado por los que están afuera. Es estar orando por los que están afuera, es preguntarse cómo estarán aquellos que están afuera. Lo cual desde ya nos habla de que esta es una persona especial, de que esta es una persona diferente. Y por supuesto estamos hablando de Pablo, del apóstol Pablo, quien estuvo en la cárcel injustamente, pero cuando estaba en la cárcel, la Biblia nos dice que él no estaba buscando sus beneficios, viendo cuándo salía, tratando de
alguna forma de acortar su sentencia, sino dice que mientras estaba en la cárcel, su preocupación, lo que había en su corazón, no era por él principalmente, sino por la gente que estaba afuera. Como quien dice, en vez de pedir ayuda, está tratando de ayudar a otros. En vez de pedir ayuda, está tratando de ayudar a otros. Y como dije, eso que había sido injustamente encarcelado. Nosotros ahora que estamos en casa, que estamos encerrados, no encarcelados, por supuesto, tenemos semi-libertad muchos, pero ¿qué ocupa nuestra mente? ¿En qué pensamos? ¿En qué estamos, de qué estamos pendientes? Y en esa forma no había Instagram, en esa época, perdón, no había Instagram, no había Facebook Live, no había nada de eso. Entonces, lo que él busca es estar en contacto con la gente. Él dice, yo estoy en la cárcel, pero yo quiero estar en contacto con la gente. Yo quiero que la gente sepa que yo estoy orando por ellos. Yo quiero que la gente sepa que yo me preocupo por ellos. Yo en la cárcel, eso es lo que él prácticamente está diciendo, yo en la cárcel quiero animar a los demás. Quiero que los demás sean animados. Quiero que a la gente se acerque más a Jesús, que los demás puedan conocer mejor a Jesús. Y en esa época, como decía, como no habían las redes sociales, lo que existía en esa época eran las cartas, ¿no? O sea, escribir no en papel, en ese pues usaba papiro y otras cosas, pero eran las cartas. Esa era la única forma de poder comunicarse. Así que le escribe varias cartas desde la cárcel. Y esta es una carta específica, lo que vamos a leer ahora, que él escribe estando en prisión. Y le escribe a los cristianos que están en una región que se llamaba Filipo, lo que es la actual Grecia. Él desde la cárcel les escribe a estos cristianos. Y si tienes tu Biblia, acompáñame por favor, los que tienen su Biblia ahí al libro de Filipenses, al capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y tú puedes leer toda la carta, ¿no? Él está preocupado por la gente, él está diciendo, hermanos, manténganse firmes, sean humildes, tengan paciencia. En todas sus cartas tú vas a ver este sentido realmente de él, a pesar de que él está en necesidad, a pesar de que él está en problemas, de animar a los demás, de poder bendecir a los demás. Y en Filipenses 4, acá hay algo que a mí la Biblia en general a mí es un libro que me rompe la mente todo el tiempo, rompe esquemas, rompe ideas, etcétera, etcétera, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido. Y este es un pasaje que a mí no logro, yo creo que entenderlo completamente, porque estando en la cárcel, y recuerden que los versículos y los capítulos no fueron puestos por los apóstoles, o sea, los apóstoles no dijeron, a ver, capítulo 1 y vamos a escribir el capítulo 1, y luego dijeron capítulo 2 y vamos a escribir el capítulo 2 y cuántos versículos va a tener. No, ellos escribieron todo completo. Y ya cuando se juntaron estas cartas, ¿no? Para poder hacer este libro que se llama la Biblia, son 66 libros, ahí es donde se pusieron capítulos. Entonces, aquí en Filipenses 4, versículo 4, ¿no? Simplemente le está antes escribiendo a unos compañeros, ¿no? Que los ayuden, etc. Y en el 4, Filipenses 4 dice algo raro, dice gócense, dice regocíjense en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocíjense. Otra vez digo, regocíjense. No sé si se apagó el Facebook, ¿no? Esto es algo que es tremendo de él, ¿no? Lo que él dice. Filipenses 4:4. Estando en la cárcel, él dice, regocíjense en el Señor.
regocíjense en el Señor. Y no solamente regocíjense en el Señor, sino dice regocíjense en el Señor siempre, dice. Siempre. Siempre, dice, regocíjense en el Señor. Y otra vez digo regocijados. Ahora, lo que decía que esto era realmente un desafío para entender, era que, ¿dónde estaba él? En la cárcel. Estaba él en la cárcel. Y como decía, en la cárcel tú usualmente estás triste, usualmente estás deprimido, ¿no? Segundo, que él había sido ahí puesto injustamente, no es ni siquiera que él había cometido algún crimen, no es que él había cometido algún delito. Sin embargo, le dice a la gente que se alegre, ¿no? En términos en castellano, ¿no? Alégrense en el Señor, dice, siempre. Otra vez digo, alégrense. Y esto es algo que solamente el cristiano, solamente el Hijo de Dios puede hacer, porque él conoce al Señor. Y por eso dice, pues tiene que alegrarse en el Señor, puede alegrarse en Jesús, puede alegrarse en su Señor. Dice, y siempre. Pero ¿cómo es esto, Pablo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo tú nos dices que nos gocemos en el Señor? Es como que en estos momentos, ¿no? Y yo sé que en estos momentos hay necesidades, en estos momentos hay escasez, en estos momentos algunos de ustedes tienen algún pariente enfermo, algunos de ustedes tienen o de repente tú mismo tienes algunos síntomas, ¿no? Y vienen todos los temores, vienen todos las angustias, los problemas. Y tú dirás, pero ¿cómo yo me voy a gozar en estas cosas? Pero lo que tienes que entender es que la Biblia no te está diciendo que te goces en esas cosas, sino que te goces en el Señor. Que te alegres en el Señor. En el Señor. Y yo te podría decir, no sabes qué, alégrate, ¿no? O alegra. Una cosa es que te lo diga alguien, por ejemplo, que te diga, ¿no? Te llama por teléfono y te dice, hermano, alégrate, ¿no? Y anda, pues, ¿no? Trata de, no sé, de ser optimista y algo así, ¿no? Pero él te lo dice porque él está bien, te lo dice desde la comodidad de su casa, él tiene trabajo, tiene empresa y te lo dice y tú dices, claro, tú me lo dices porque de alguna forma tú estás bien, ¿no? Tú estás tranquilo. Pero imagínate que en este tiempo alguien te esté escribiendo esto, que te goces en el Señor, pero te lo está escribiendo desde la cama de un hospital. O te lo está escribiendo desde una sala de recuperación. Es algo así, que alguien así te está hablando. ¿Por qué? Porque como decía, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado. Pablo había perdido su libertad injustamente, había sido golpeado, maltratado. Y él dice que nuestras circunstancias inmediatas no deberían ser los factores que determinan nuestra actitud respecto a la vida en general. O sea, nuestras circunstancias de hoy no deberían ser lo que marcan que la vida es así. Que esta es mi actitud ante la vida tiene que ser entonces esta, mi actitud ante la vida tiene que ser hoy, no la de las cosas van a estar mal y el miedo, no, eso no debería ser, porque en todo sabemos que servimos a un Dios que es diferente a todo esto, ¿no? Entonces Pablo, para asegurarse, ¿no? De que entiendan te imaginas, ¿no? Que están leyendo esta carta que la manda esta persona que está en la cárcel y te dice que te goces, que te alegres, y para asegurarse lo repite y dice, otra vez les digo, regocijaos, dice. Otra vez os digo, regocijaos. Y algunos deben pensar, Pablo de repente, ¿no? Le faltaba algún tornillo de repente, ¿no? En medio de su sufrimiento, que él dice, regocijaos. ¿Y qué es el gozo?
¿Qué es el gozo? Porque yo me imagino que en estas épocas hemos sentido muchos, valga la redundancia, muchos sentimientos. Hemos pasado por muchos sentimientos y yo estoy seguro que si preguntamos ahorita quiénes han pasado por el sentimiento del temor y boom, se llenan, ¿no?, de manos, ¿no? Quienes han pasado por el sentimiento de la incertidumbre, otra vez, ¿no? Muchos que todos van a levantar la mano. Quienes han pasado por todos, si hablamos de sentimientos negativos, yo creo que todos acá podemos llenar la página de que todos hemos pasado por sentimientos negativos. Pero la pregunta es, ¿y cuántos han pasado por sentimientos positivos? ¿Y deberías sentirte culpable de pasar por sentimientos positivos en medio de este tiempo? ¿Deberías sentirte mal? ¿Deberías decir, no puede ser que yo pase por algún sentimiento positivo? Más bien yo debería de estar deprimido, debería de estar simplemente pasando por cosas negativas, debería estar simplemente cabizbajo, debería estar simplemente abrumado, debería estar simplemente en esta cantidad de sentimientos negativos. ¿Qué nos está enseñando Pablo entonces a través de su palabra? Que en circunstancias negativas tú puedes tener sentimientos positivos. Que en circunstancias de necesidad tú puedes tener sentimientos positivos. Que en circunstancias aún de abandono tú puedes tener sentimientos positivos, pero no son solo sentimientos, estamos hablando del cristiano que tiene su vida fundamentada en Dios, que confía en Dios, que le ha entregado su vida a Dios. Él puede tener sentimientos positivos. Cuando tú lees la carta, en esta carta él le agradece a los filipenses que le habían mandado una ofrenda para sus necesidades mientras él estaba, ¿no? Él no podía valerse por sí mismo porque él hacía tiendas. Y vamos a ver después lo que dice. O sea, a él había estado en necesidad y aún en necesidad. O sea, esto es algo increíble, ¿no? Lo que la palabra nos muestra. Pablo dice, gócense, aún en medio de estos problemas. Sí, yo sé que lo más normal son los sentimientos negativos, lo más normal son los sentimientos de necesidad, lo más normal son la pesadumbre, es lo más normal. Pero Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Una vida donde Él puede obrar en nuestro interior y producir en nuestro interior sentimientos que no son producidos por las circunstancias. No son producidos por la necesidad. Que un sinónimo de gozo es alegría, ¿verdad? Un sinónimo de gozo es alegría. El gozo, se considera que el gozo es una virtud, es la alegría y la complacencia que siente el cristiano al estar en el reino de Dios y su justicia. En Corintios creo que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo, ¿no?, en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El gozo es producto de la acción del Espíritu y no de factores externos que provocan felicidad. Pablo, tú estás en la cárcel, todo alrededor de tuyo te habla de infelicidad, te habla de pesadumbre. Sí, él dice, pero yo en Dios he encontrado que Él puede producir otros sentimientos, a pesar que exteriormente estoy rodeado de sentimientos que me deberían de opacar, que me deberían de tumbar. Y él dice, ese es el gozo del Señor. Y él escribe a estos cristianos que en el primer siglo ser cristiano no estaba de moda, por si acaso. Ser cristiano perdías tu trabajo, ser cristiano te echaban a la calle, ser cristiano, ustedes leen la historia, hasta te podían te mataban si había persecución en tu ciudad. Él describe a estos cristianos y les dice algo,
no lo que todos le dicen, porque todos seguramente le están diciendo, pobrecitos de ustedes. Este cristiano, este Pablo les dice, gócense, gócense, pero no les dice que se gocen por sus circunstancias, sino que les dicen que gócense en el Señor. El salmista dijo, en tu presencia, hablando de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es que Dios es, si puedo usar esta palabra, delicioso. Es como cuando tú, no sé, alguna vez vas a un restaurante o tu mamá o alguien hace eso especial que quizás solo lo hacen en tu cumpleaños, eso que a ti te gusta, ese plato así, o ese postre, y tú lo tomas y tú dices, wow, esto es delicioso. O sea, es algo que va más allá de lo normal. Ese es Dios. Dios Jesús va más allá de lo normal. Va más allá de las circunstancias, va más allá de todas nuestras circunstancias que pueden ser negativas, porque acá estamos viendo que eran negativas. Así que el versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense, alégrate en el Señor. El versículo 5 dice que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Claro, si tú te alegras en Dios, si tú tienes paz, tienes ese gozo del Espíritu Santo, tú también te vas a preocupar por los demás. Así como Pablo se está preocupando por ellos, él les dice también que la gente también se dé cuenta de que ustedes son diferentes. Que la gente se dé cuenta de que ustedes se preocupan por los demás, de que ustedes ayudan a los demás. Que vuestra bondad, como dice la otra versión, ¿no?, sea conocida por todos los hombres, que la gente sepa que ustedes son diferentes. ¿A causa de qué? A causa de que el Señor está en ti. El gozo del cristiano es producido por Dios. Es producido por Dios. Y hay libros de historia, ojalá tuviéramos el tiempo de ver ejemplos, ¿no?, de los libros de los mártires cristianos, que dice que cuando los llevaban a la hoguera, antes de sacarlos de los leones, dice, se ponían a cantar, se ponían a alabar a Dios, dice, de su interior, ¿no?, dando gracias, ¿no?, por el sentirse inclusive dignos, ¿no?, de poder estar muriendo por Jesús. Claro, por eso te decía, este libro a mí me aloca, me rompe mis esquemas, porque no es lo normal, no es lo normal, pero es lo que Dios hace, es lo que Dios puede hacer. Y luego el versículo 6, fíjense, porque seguimos adelante, eso no acaba aquí, se pone mejor todavía, yo creo. Gócense, les dice, y luego dice el versículo 6, no se aflijan por nada. No se aflijan por nada. Por nada estéis afanosos, les dice. No, sabiendo que, Pablo, tú sabes en el mundo en el que estamos, y él dice, sí, por nada estéis, pero les da la solución. Dice, si no, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! Acá está, no sé si llamarlo secretos, ¿no? Pero esta es la... de donde el cristiano saca las cosas, de donde el cristiano obtiene su victoria en medio de las circunstancias negativas. Y si se dan cuenta, ¿qué es? Acá dice, no por nada estén afanosos, no se aflijan, dice. Pablo, ¿cómo que no me aflija? Sí, dice, más bien vengan a Dios en oración, preséntenle todo a Dios, dice él, en oración. Pídanle y denle gracias también.
¿Y qué va a hacer Dios? Dice, ¿qué es lo que promete la palabra que va a hacer Dios? Dice que Dios, cuando tú hagas esto, te va a dar su paz. Paz en medio de todos mis problemas, en medio de todas mis circunstancias, sí. Paz, dice. Dios te va a dar su paz y es una paz que es muy loca, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es una paz que no se puede entender, no es una paz que el hombre no puede entender. Es una paz que, porque según tus circunstancias no deberías de tener paz, deberías estar ansioso, agitado, moviéndote las uñas, jalándote los pelos y con una buena úlcera. Pero dice que Dios te da su paz y esa paz te guardará, cuidará tu corazón y tus pensamientos. ¿En quién? Por medio de Cristo Jesús. Yo necesito que Dios me guarde. Yo necesito que Dios me dé esa paz. Porque Gustavo es desesperado, Gustavo es nervioso, Gustavo es duda más que Tomás el discípulo, ¿no? Gustavo es un desastre en cuanto a lo que piensa, etcétera, etcétera. Yo necesito que Dios obre en mi vida. Necesito que Dios sea quien actúe en mí. Y para esto tengo que pedirle, presentarle, darle gracias y Él dice que su paz va a llenar. Así que el remedio para la ansiedad, el afán y la aflicción es la oración a Dios. La oración a Dios. El pedirle, el presentarle nuestras necesidades, nuestros problemas, para que Él nos dé su paz. Quiero contarles algo. Yo tengo a alguien que a mí me ora 4 o 5 veces al día, todos los días. Yo tengo a alguien que a mí me ora, y no es Jenny, por si acaso. Jenny no me ora a mí, ni es ninguno de mis hijos. ¿Quién me ora a mí 4 o 5 veces al día? Nutella. Se llama Nutella. ¿Quién es Nutella, dirás tú? Nutella es mi perro, mi mascota. Y yo no sabía que los perros oraban. ¿Ah, sí? ¿No sabías que los perros oraban? Bueno, te voy a presentar a mi perro entonces. ¿Cuántos de ustedes tienen mascota? ¿Cuántos de ustedes tienen algún animalito? ¿No te ora a ti todos los días? Es de mañana, ¿verdad? Y viene, y cada uno tiene su propia forma de manifestarse, ¿no? Pero mi mascota me ora a mí cuando tiene hambre. Viene y ora a mí. Cuando quiere jugar, viene y ora a mí. Cuando quiere salir, viene y ora a mí. Cuando quiere cariño, viene y ora a mí. Cuando quiere que le invite a algo, viene y ora a mí. ¿Tú te has dado cuenta que realmente esa es como una oración? Porque tú estás tranquilo, tú estás en tu cama, estás en tu cuarto, y viene de repente y te empieza a mirar, ¿no? Te empieza a mirar y algunos de ellas ya hablan idioma perro, ¿no? O sea, ya sabes ya lo que quiere, ya sabes lo que tu mascota necesita. Te habla con la mirada, te habla con lo que te dice, ¿no? ¿Y qué hace? Vamos a decirlo así, que uso este término orar, ¿no? Pero te está pidiendo, te está mostrando su necesidad, su dependencia de ti. Eso es lo que está mostrando de tu mascota, que depende de ti, que te necesita, que quiere que tú hagas algo por él, por ella, ¿no? Por el animal. Ella quiere que tú hagas algo, depende de ti. ¿Y tú qué haces? A ver, yo los conozco a ustedes que son... ¿qué tipo de dueño eres? ¿Eres un dueño bueno o eres un dueño malo? ¿Quién se preocupa por las necesidades de esa mascota? Dime, ¿quién se preocupa por las necesidades de esa mascota? ¿Quién está pensando si hay comida? Ahora en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? ¿Quiénes han pensado si hay comida suficiente? ¿Quiénes han pensado, etcétera, etcétera? Tú eres quien se preocupa por esa mascota. ¿Por qué? Porque es tu
es tu responsabilidad. Vamos a decirlo, voy a usar esta palabra, tú amas a tu mascota hasta cierto punto. Ahí alguien dice que tiene 6 gatos, wow. Tú amas a tus 6 gatos, tú amas a tus 20 perros, tú amas a tus, no sé, a tus 10 conejos, etcétera. ¿Quién es el que se preocupa por ellos? O tú le dices a tu mascota, ya anda, trabaja, anda, consíguete todo lo que tú necesitas. No, ¿verdad? Tú eres. Si nosotros, siendo imperfectos, atendemos a la oración, ¿no? A esa cara que te pone ese miau que te hace tu gato, ese gato más arañado que no sé qué, tu gato que de raza pura, y yo sé a quién le estoy hablando, tu gato que de raza pura no tiene nada, tu gato que es Siberian Chusky es tu gato, ¿no? O sea, tu gato que es así chuco como sea tú lo quieres, ¿no? O tu perro, que puede ser muy fino, si tú siendo imperfecto cuidas de él, ¿cuánto más nuestro Dios no se preocupa por nosotros? Si cuando viene el perro dice, ay, yo digo, ya viene, ¿no? ¿Qué quieres? Le digo, ¿no? ¿Qué quieres? Y bien le digo, ¿qué quieres? Ya para las orejas. Y trato de imaginar qué quiere. Así que, y le atiendo, ¿no? Le atiendo, le saco a pasear, le doy su comida, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol dice, oren a Dios. ¿Tú crees que si tú te acercas a Dios con tu petición, con tu necesidad, ¿no? Con tu carga, ¿tú crees que Dios, qué hace? ¿Tú crees que Dios, porque a veces pensamos, no, Dios no me escucha, Dios no atiende mi oración. Si tú atiendes a tu mascota, ¿ok? Que no hace nada por ti excepto darte alegría, si tú la atiendes, si tú cuidas de ella, ¿cuánto más Dios? Que eres tu hijo, que dio su vida por ti, que murió en la cruz por ti, no va a escuchar tu oración. Quizás tú digas, ay, pero no cayó del cielo ahí mismo no ha caído del cielo la respuesta, ¿no? Lo que yo quiero, no ha caído del cielo. Pues, como dijo alguien, la otra vez estaba leyendo, ¿no? Creo que fue C.S. Lewis. Él dijo, cuando no puedes ver su mano, confía en su corazón. Si tú conoces a Dios, cuando no puedes ver su mano, confía en su corazón. Tú dirías, Pablo no ve la mano de Dios porque está en la cárcel. Está en la cárcel. No puede ver la mano de Dios. Está siendo injustamente golpeado y todo. Quizás no puedes ver la mano, pero cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Pero que eso no te detenga de venir a Él, que eso no te detenga como te digo, ¿no? De que Él te atiende. Él te atiende. Eso es lo que dice Pablo aquí, que Dios nos atiende. Y por eso dice, preséntense delante de Dios con sus necesidades y por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. El cristiano debería ser la persona más contenta en Dios. No porque todo le va bien, no porque tiene de todo, sino la persona más contenta en Dios. Y saltemos, porque esto se pone muy bueno, ¿no? Al versículo 12 y 13. Y ya con esto terminamos. Les había dicho, ¿no? Que Pablo había estado en la cárcel, esta gente de Filipos le había mandado una ofrenda para sus necesidades y él dice, y Pablo dice, gracias, ¿no? Gracias por haberme mandado esto. Y él dice, pero yo sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo es a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. ¡Wow! ¡Uf! Tremendo, tremendo, tremendo. Dice, yo he aprendido, dice, a contentarme. Sé ser pobre y sé ser rico. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Que en la vida van a haber circunstancias como la que estamos viviendo ahora.
de necesidad, de saliendo de esto, los trabajos, de enfermedad. Pero él dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que Dios me ha permitido que pueda vivir de esta forma. Puedo aprender a vivir de esta forma. Y cuando he tenido abundancia, también lo he disfrutado. Dios me ha enseñado a vivir, dice, cualquiera sea mi situación. He aprendido a estar satisfecho como a tener hambre, a tener de sobra para dar, como a no tener nada. Y termina con este versículo 13, que es muy conocido, y dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Yo sé que todos conocen este versículo quizás de esta forma, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Pablo no nos está diciendo que todo lo que te goces y todo lo que acabamos de leer, Pablo no nos dice, ¿saben qué? Esto, ustedes lo van a lograr, chicos, cuando ustedes sean apóstoles como yo, cuando ya caminen con Jesús y tengan un grado, ¿no? Una aureola en la cabeza y tengan algún grado de... Ahí ustedes van a poder vivir como yo y estar contentos. No, 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 no. Él dice, todo esto que yo les cuento, todo esto que yo puedo, dice, lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, que es Cristo quien puede hacer esto en nosotros, quien nos va a ayudar a hacer frente a todo. Amén. Y en este tiempo, sobre todo, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de crisis, por algo tenemos la palabra de Dios, para que nos haga ver la perspectiva de Dios, para que nos haga ver cómo Dios quiere que confrontemos las cosas. En mí mismo, yo necesito, pues, ¿no? Un psiquiatra, varios psiquiatras y doctores que puedan arreglarme a mí. Pero en el Señor, en Cristo, Él me fortalece. Él me fortalece.